7:27, vamos a conversar sobre los procesos que tiene pendientes del Consejo de Participación Ciudadana. Para eso nos acompaña Gonzalo Albán, uno de los consejeros del CPCCS. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Hablando de la justicia prorrogada, incompleta y cuestionada, el Consejo de Participación Ciudadana tiene 7 meses paralizado el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura. Y en este caso, no precisamente por culpa totalmente de ustedes. Buen día. Milton, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a la audiencia un gran saludo, por supuesto. Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente la renovación del Consejo Nacional de la Judicatura. Se han recibido ternas de algunas fuentes, están pendientes las ternas de la función legislativa, como también de la función ejecutiva para poder avanzar con el proceso. Tiempo atrás, días atrás, propuse desde mi despacho el poder avanzar con esto a fin de poder responder en la institucionalidad de la justicia como tal y poder avanzar con las ternas que ya estaban entregadas. Una decisión del Pleno nos llevó a tener esta como decisión también, de esperar a que finalmente se entreguen todas las ternas para poder proceder con las mismas. Así que estamos pendientes de ello para poder cumplir en ese aspecto. No pueden avanzar si no tienen todas las ternas completas. Bueno, podríamos avanzar, sí, ganar tiempo en revisión de documentos, en revisión de los requisitos, verificación de los requisitos también de quienes integran dichas ternas, pero fue una decisión de la mayoría en sí del Pleno el poder esperar a que finalmente se entreguen las ternas de las distintas fuentes para poder finalmente proceder. Bueno, ustedes han hecho llamados, exhortos de todo tipo para que las dos funciones más importantes del Estado entreguen las ternas. ¿Cuántas veces le han pedido a la Asamblea que lo haga? Efectivamente, ha sido solicitado dicho exhorto, ha sido realizado dicho exhorto, sin embargo, hasta el momento no se tiene. Recordemos también que en los recientes días la función legislativa realiza un cambio dentro de esta terna, por lo cual se procede con la devolución de dichos documentos que finalmente pues, serán en los próximos días remitidos ya con los nuevos integrantes que la conformen. Es decir, en el momento que esto pasa al Pleno para ser aprobado, se concede un plazo de 10 días para que la misma función legislativa tome una decisión en el seno de su Pleno y remita finalmente quiénes van a ser los nombres que integran dicha terna. Ahora, claro, la gran verdad es que tenemos 6 meses de prórroga del Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura incompleto además. 3 de 5 están trabajando. Si uno sale, si uno se enferma o si una, como está, digamos, en intención de algunos sectores políticos, es destituida por la Asamblea, simplemente el Consejo no podrá seguir operando. Efectivamente, Milton, y ese es un riesgo del cual debemos tener mucho cuidado. Estamos hablando de una afectación a la institucionalidad que podría el día de mañana venir en más problemas dentro de un sector que debemos cuidar, que es el sector de la justicia. Ahora, esto no solo como labor en sí del Consejo de Participación Ciudadana se concentra en lo que corresponde al Consejo de la Judicatura. Tenemos otros procesos que tienen mucho que ver con esta importante lucha que tiene el país por recuperar al país de la delincuencia, por combatir el crimen como tal, y es la designación del próximo fiscal general del Estado, o la próxima fiscal general del Estado, en el que recientemente se aprueba un reglamento que da lugar a que se avance con el proceso y que finalmente tengamos una autoridad para los próximos meses. Tomando las palabras del presidente del organismo, esta designación debería concretarse hasta febrero del 2026, de lo que debemos estar muy pendientes, sí, hacer el seguimiento correspondiente para finalmente poder tener a una autoridad con probidad, con capacidad, con valentía suficiente para poder enfrentar no solo a la realidad que vive nuestro país el día de hoy, sino a las mafias y al crimen organizado. Así es, el viernes se aprobó el reglamento, finalmente el reglamento reformado, recogiendo muchos puntos de vista, sugerencias por parte de gremios, de colegios de abogados. ¿Está conforme con el reglamento? No estoy conforme con el reglamento, Milton. Creo que pudo haberse hecho más. Por el Estado y por la administración pública debemos ser muy prolijos y no dar el mínimo esfuerzo, sino dar siempre lo mejor. El reglamento pudo ser perfeccionado, sí, considerar aspectos como valorar la experiencia docente también en materia de derecho penal, de manera tal que se reconozca no solo al servidor público por cargo ejercido, sino también a quien enseña con el puntaje que corresponde. En el actual reglamento, muy distinto a lo que había propuesto, se reconoce apenas con un 0.5 al experimentado en materia de derecho penal como docente, cuando al servidor público por cargo ejercido se le da 2 puntos. Esto es un tema que debió haberse corregido para valorar el importante soporte y contribución académica que puede tener un postulante también a la Fiscalía General del Estado. Ni hablar otro aspecto también puntual al que me voy a referir sobre la definición de, a través de un sorteo,
cuando se trate de un empate técnico. Estamos dejando al azar lo que debe medirse por capacidad, por conocimiento, por credenciales, lo cual es plenamente incorrecto. Pero del ahogado se salvó el sombrero. Y con eso me refiero al reglamento. Al día de hoy tenemos un instrumento que va más allá también de lo que debería hacerse, pero debemos estar conscientes de que esto no solo queda en lo escrito. Si bien el reglamento está escrito, aún la historia no. Por eso es importante que sean los mejores quienes finalmente postulen a este espacio, que sean los más capacitados. Y aprovecho este espacio para hacer una invitación, no solo para la conformación a la Comisión Ciudadana de Selección, que finalmente va a ser quien procese la designación de esta autoridad, sino también a quienes finalmente postulen para este cargo. Necesitamos valientes, necesitamos gente capaz, necesitamos una autoridad que tenga las credenciales, la capacidad y la probidad para poder enfrentar al crimen organizado desde esta instancia. Uno de los temas más polémicos, sin duda, fue esta prohibición de participar que tenían abogados que hayan defendido 36 tipos penales, entre ellos temas de corrupción. Esto está levantado. Esto permite el derecho de quienes quieran participar, pero puede ser también un tema digamos, de ir hilando fino y viendo bien quiénes son los que participan. Efectivamente, Milton, esto se retira y esto nace de una motivación solicitada por la Federación Nacional de Abogados, porque de cierta forma esto podría incurrir en una afectación a los derechos de participación. Y tiene sentido, pero esto puede haberse compensado también con otras vías que en el reglamento no se consideran, como por ejemplo la de confirmar la evolución que haya tenido el patrimonio del postulante a lo largo del tiempo y saber si existe alguna alerta que el día de mañana nos pueda llevar a sospechar de algún tipo de lavado de activos y demás, como también otro tipo de medidas sobre cercanía del postulante con organizaciones políticas u otros actores, entre otras formas que pudieron haber compensado a este reglamento. No se dio, al día de hoy el reglamento sí se incluye que quienes estén procesados, no solo ahora por delitos de crimen organizado, y no solo de corrupción, sino también de un sinnúmero más que están bien detallados en el reglamento ahora, porque previamente no lo estaban, pues también es una forma de incidir en que estos cuadros no participen. Al fin y al cabo, lo que debemos lograr es que este instrumento, lo que hemos logrado más bien es que este instrumento, pues considere estos aspectos que sí restringen la participación de quienes pueden estar vinculados a mafias o a crimen organizado. Pero debemos ser muy vigilantes, ya que el instrumento no es perfecto, el reglamento no es perfecto, pero debemos estar muy vigilantes de cómo esta avanza y cómo las postulaciones se van dando a lo largo del tiempo, Milton. Usted hablaba hace un momento del empate entre dos candidatos, que se puede producir un empate en puntaje. ¿El desempate por sorteo no era mejor una prueba? Plenamente, y es lo que sostengo. Pudimos haber trasladado una prueba de conocimientos, una prueba de capacidad o de méritos para llegar a dicho desempate. El dejar al azar de un sorteo no nos lleva a tener la certeza de que efectivamente se esté eligiendo al más capacitado, al más preparado, al más probo. Por ende, este tipo de sinsentidos debieron haberse cuidado en este reglamento. Lamentablemente, la mayoría se impuso de manera tal que fue prácticamente imposible el revisar o el proponer medidas que finalmente sumen a que esto sea medido, repito, por capacidad. Ahora, aquí hay algo importante a mencionar. Hace pocos días se realiza un evento en donde se vincula a la academia a participar. Está bien la apertura a la academia, está bien que la academia participe de esto y que finalmente sume al fortalecimiento de un proceso de designación tan importante como este, pero hagámoslo desde el inicio, no al final cuando hay que tomarse la foto. Es decir, no podemos invitar al arquitecto cuando la casa ya está construida. Tenemos que vincularla desde el inicio de la elaboración del reglamento a fin de que estos sumen actores importantes del país, decanos de las facultades de Derecho del país, sumen a fortalecer estos instrumentos que al fin y al cabo nos permiten ser responsables con el país y darle lo mejor. Es decir, llevar a este cargo, a este puesto tan relevante en donde la vara ha quedado muy alta, pues llevar finalmente a alguien que logre superarle ello y adicionalmente que tenga la valentía suficiente para luchar contra el crimen organizado. Es una labor difícil y titánica la que hay que cumplir. De la academia mismo surge una propuesta de que la comisión de selección que ustedes ofrecen para el próximo mes, cuyos delegados o los comisionados, digamos, tienen que tener los mismos requisitos que el fiscal general, que los candidatos para fiscal general. Esto garantizaría digamos, una elección más técnica, por lo menos. Efectivamente, porque estamos hablando de un equipo que se conforma de técnicos también, que conocen la materia penal, que tienen la experiencia en el campo y que finalmente pueden llegar a elegir al mejor, por supuesto. Y esto es importante, esto es el primer paso. Ahora, se ha hablado de que esta comisión
empiece su convocatoria para la primera semana de julio. Yo en realidad aquí lo veo bastante complejo, bastante difícil de cumplir eso, si bien es un desafío. Sé que lo ha expresado el presidente del organismo, pues espero que eso se cumpla, es un desafío importante, porque si vemos ya la experiencia un poco hacia atrás, los tiempos no se han cumplido a cabalidad, Milton. Entonces, esperamos que esto se dé y que efectivamente pues, se conforme los técnicos que vengan de la academia, que conozcan la materia y que sumen a elegir al mejor, por supuesto, dentro de este cargo. ¿Por qué duda? Porque si es que no se cumple este plazo, no se va a cumplir el de febrero tampoco. A mí me preocupa en materia de gestión. Ojo, tenemos una nueva conformación dentro del Consejo de Participación Ciudadana que ha permitido que muchos temas desfoguen, que muchos temas se trabajen con el profesionalismo que corresponde. Pero quizá hay aspectos de gestión que debemos ser muy claros. Y uno de esos es el cumplimiento de los tiempos. Días atrás tuvimos una experiencia con la emisión de un informe jurídico para la conformación expedita de la Comisión Ciudadana de Selección, que era o debía emitirse más bien en 48 horas. Y no se cumplió el plazo. Entonces, estas experiencias nos llevan a ver que hay que ser mucho más prolijos con el país y decirle la verdad. Si nosotros vamos a hablar de tiempos, presentemos un plan de trabajo, una hoja de ruta que permita al ciudadano, a quienes están del otro lado viendo una entrevista como esta, o que reciba declaraciones del presidente del organismo, pues tener la certeza de qué tiempo se va a demorar el proceso y cuáles son los pasos a cumplir. En este caso, hay que reconocer algo, los consejeros somos parte del cuerpo colegiado, sí, pero quien administra la parte administrativa, financiera, los equipos técnicos y demás, es el presidente de la institución. Por eso conmino a través de esta entrevista también a que este tipo de instrumentos sean socializados y que sepa el ciudadano cómo vamos a avanzar en cada proceso para que tenga una certeza de los tiempos y cómo estos se van a ir cumpliendo. Bueno, tengo 20 segundos. ¿Tienen pendiente, además de lo que estamos conversando, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas más? ¿Para cuándo? Hay una solicitud de la Comisión Ciudadana de Selección que debe cumplirse también, de la Comisión Ciudadana de Selección correspondiente al Consejo Nacional Electoral. En la primera renovación está solicitado la aprobación del Pleno de un instructivo para poder avanzar también con la calificación de los méritos de los postulantes y demás. Entre otras cosas más, como asignación de espacios en materia logística. También temas de carácter administrativo, pero que deben ser elevados al Pleno al fin. Ahora, en esto hay que ser enfático y no solo con Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, sino con todos los procesos. Esto es un llamado a trabajar, a nuestra institución a trabajar. Como consejero lo digo, siendo parte de un cuerpo colegiado, debemos trabajar y finalmente cumplir con los tiempos establecidos, que sepan y den certeza al ciudadano de que la institución está funcionando. Una nueva conformación que nos permite trasladar un mensaje de trabajo, de resultados, que son los que finalmente nos legitiman en el espacio en el que estamos. Tenemos que responder a los ciudadanos y responder en el tiempo suficiente para poder cumplir con ellos. Muchas gracias. Gonzalo Albán, muchas gracias. Consejero Nacional de Participación Ciudadana. Buen día. Vamos a la pausa. Regresamos para hablar también de los jueces.